Bueno, hola a todos. En primer lugar me presento. Mi nombre es Andrea, soy la coordinadora de atención temprana de APACE Toledo. Y bueno, yo voy a empezar haciendo un poco de introducción de lo que nosotros queremos hablar. Primero vamos a hablar de qué es la atención temprana a nivel general, luego ya nos vamos a meter un poquito más en materia con el proceso de derivación y después nos gustaría explicaros cómo es nuestra intervención para que quede claro, porque sí que nos encontramos que no queda del todo claro qué se hace desde atención temprana cuando se ha derivado a una familia. Entonces, nosotros realmente no sabemos quiénes sois vosotros, ni sabemos a qué os dedicáis. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pensáis que es la atención temprana? Porque también nos gustaría conocer qué sabéis antes de empezar a hablar. No se va a bajar el sueldo a nadie si responde mal, ¿vale? No es un examen. Yo, creo que es verdad que lo desconozco, que tengo muchas dudas, que por eso lo de esta formación, pero creo que atendéis a niños de entre 0 y 6 años, ¿no? Se hace una valoración sobre problemas que puedan tener estos niños de desarrollo. Vale, o sea, no está mal. Quita esa cara, está con la cara como de duda, de igual lo estoy diciendo mal. Vale, bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, ¿no? Que si no yo me lanzo. La atención temprana es la atención que se da a menores que tienen entre 0 y 6 años. Es verdad que esto es un poco novedoso porque el establecimiento de los 6 años está 100% seguro desde que se ha aprobado una ley. Anterior a esto, bueno, era un poco ambiguo. Sí que podían estar hasta los 6 años, pero se priorizaba de 0 a 3 y los de 3 a 6 estaban un poco ahí en una delgada línea que a veces sí, a veces no. ¿Vale? Nuestro trabajo no es solamente de intervención, es decir, no es solamente cuando un niño tiene un problema, cuando estamos viendo que un niño tiene una alteración, sino que es un trabajo de prevención. Tenemos que prevenir que lleguen a ocurrir esa serie de problemas que luego ya sí que es cierto que cuando aparecen ya os las encontráis. ¿Vale? No es una intervención al niño, es una intervención al niño, a su familia y al entorno en el que se desarrolla. No podemos entender al niño nunca como un sujeto individual, apartado de todo lo demás que está influyendo en su vida. Y al final nuestro verdadero protagonista es la familia, porque es donde el niño está 24 horas al día, 7 días a la semana. Por muy mágicos que seamos los profesionales, al final los que intervienen realmente son sus familiares. ¿Vale? Nuestra labor al final es, pues, por supuesto, cada maestrillo sabe de su librillo, así que cada profesional va a ser la guía de esa familia y le va a ayudar con estrategias, con herramientas, a que puedan generar distintas oportunidades de aprendizaje, pero no como un trabajo extra, sino en su día a día, las rutinas que ellos van haciendo desde un punto de vista funcional. ¿Vale? Luego me ha tocado un poco la parte más rollo, que es el tema de las leyes, que siempre es un poco más tostón. Pero bueno, sí que informaros que ahora mismo nosotros tenemos como dos grandes documentos. El primer documento sería el Decreto 88/2017, que realmente nos dice un poco cuáles son las condiciones que tienen que tener los centros y servicios de atención temprana en Castilla-La Mancha. Pues en cuanto a qué es la atención temprana, condiciones arquitectónicas, la organización y lo que más os suele interesar, que es el personal, o sea, quiénes somos, quiénes trabajamos en atención temprana. Este decreto nos da unos nombres un poco raros que a lo mejor no se entienden, por eso hemos querido poner también las profesiones que se engloban. En primer lugar sería el especialista en apoyo familiar, suelen ser profesionales de psicología, ¿vale? Los 3 centros que estamos aquí tenemos un equipo que es muy común, entonces a lo mejor os digo psicología, pero si habláis con otros centros de otras zonas también puede ser un pedagogo o un psicopedagogo. ¿Vale? Normalmente son estas profesiones y ya está, y son el coordinador o la coordinadora de ese equipo. Luego estaría el especialista en desarrollo psicomotor, que ahí puede haber profesionales de la psicología, de la terapia ocupacional, de la pedagogía, ¿vale? Personas que tengan el máster en atención temprana, especialista en el desarrollo neuromotriz, fisios, ¿vale? Que es más común llamarlo así, pero el decreto pone esos nombres, y especialista en desarrollo del lenguaje y la comunicación. Principalmente nosotros tenemos logopedas, pero igual si habláis con otros centros también puede haber maestros o maestras de audición y lenguaje. Y la gran novedad del 2023 es que Castilla-La Mancha ya cuenta con una ley propia de atención temprana. Sin embargo, no os podemos contar mucho de esta ley porque hasta ahora es bastante ambigua y está ahora mismo en pleno desarrollo. O sea, realmente lo que nos va a dar la chicha de cuál va a ser nuestro trabajo van a ser los decretos en los que se está trabajando ahora mismo sobre esa ley. ¿Vale?
Y ahora, pues bueno, realmente esta pregunta la ha contestado Nico hablando, ¿no? El por qué estamos aquí los 3 centros, y es porque somos los 3 centros comunes que estamos en el barrio de Santa María de Benquerencia. Mucha gente no lo sabe, pero realmente hay una zonificación geográfica en toda la provincia de Toledo. Es decir, cuando se deriva un niño, no se deriva por el diagnóstico o por las dificultades que puedan ser similares a tal diagnóstico, cursar con tal, no. Se deriva por donde viva ese niño, donde viva esa familia, porque lo que se busca es que se pueda acceder a la casa de ese niño y a todo su entorno, ¿vale? Entonces, según esta zonificación, nosotros llevamos el barrio de Santa María de Benquerencia y aparte llevamos también una serie de municipios. Crecer y Apace sí que tenemos los mismos municipios, Daun ya ahí sí que varía un poquillo, ¿vale? Tener la zonificación geográfica nos ayuda muchísimo, porque cuando tú tienes que ir a un entorno natural no puedes estar en Illescas y a la media hora aparecer en Navahermosa, porque pilla súper lejos. Entonces, es una manera de facilitar que vayamos a los entornos y es una manera también de facilitar nuestro gran trabajo, que es la coordinación, porque al final la atención temprana no se puede entender como una profesión ahí aislada igualmente. No, la atención temprana realmente está dentro de un triángulo con los servicios sociales, con educación y con sanidad. Al final, tener una zonificación nos permite poder coordinarnos mejor con cada niño que nos llega y con cada familia que nos llega. Y además estos 3 pilares son también la forma de acceder a nosotros, no solamente de coordinarnos, ¿vale? Entonces, doy paso a mi compañero Pablo, que va a continuar. Bueno, yo no sé si hasta aquí está habiendo algún tipo de duda o algo, porque igual también nosotros lo que planteábamos es que en la medida en la que se puedan ir planteando dudas, igual todo esto es mucho más concreto hacia las necesidades que vais teniendo. Entonces, no sé si hasta ahora, igual también esa parte primera, pues vamos a ver de qué manera la vamos aterrizando nosotros. O sea, Nos gustaría que fuera un espacio también de compartir, porque claro, al final nosotros lo planteamos de una manera muy general, pero no sabemos las necesidades que tenéis las personas que estáis aquí. Entonces, tiene que ser un espacio de nosotros dar, pero también recibir para poderos ayudar bien y acorde a vuestros problemas, vuestras dudas, sugerencias. ¿Vale? Así que bueno, ya os dejo a Pablo, que le toca ya meterse en materia total. Porque además, de alguna forma, esta parte de derivación la queremos dividir en 2 partes, por así decirlo. Hay una parte que es esa derivación como más burocrática, más de qué tenemos que hacer, dónde tenemos que remitir esa documentación, pero luego queremos hablar también de nuestra propia experiencia como centros sobre cuando recibimos derivaciones y determinadas circunstancias que entendemos que podrían mejorar la calidad de la atención. ¿Quién deriva atención temprana? La derivación siempre parte del centro base. Hay distintos recursos que son los que envían esa solicitud al centro base, pero es el centro base quien tiene que decidir si esa familia, si ese niño forma parte si cumple los criterios para poder acceder al programa de atención temprana. ¿Quiénes podrían hacer esa solicitud? Cualquier recurso, en ese sentido, que vaya a trabajar con menores. Puede ser desde centros de salud, cualquier recurso público, perdón. Centros de salud, hospitales, escuelas infantiles, colegios, servicios sociales. Al final, todos estos son agentes que conocen cuál es el desarrollo del niño. ¿Cómo lo podríamos hacer? Se podría enviar a esta dirección de correo. ¿Qué es lo que tendría que enviarse para poder formalizar esta derivación? Os voy a presentar estos documentos para que lo tengáis un poquillo presentes. Esta sería esa solicitud que se puede descargar desde la página web. Esta la tiene que rellenar la familia, en la cual pues, bueno, tienen que poner una serie de datos y tendrían que adjuntarla con el resto de documentación. Cuando la familia acude al centro base a presentar esta solicitud, lo ideal es que vaya remitido por alguno de estos recursos y que adjunte información. ¿Por qué es necesario que adjunte información? Porque al final el técnico del centro base tiene que decidir si cumple o no cumple con el criterio de entrada. Por otro lado, también se puede derivar de todos estos recursos sin necesidad de que la persona acuda al centro base. Y para eso también existe un documento que sería este documento. Yo quería enseñároslo para aquel que no conozca, bueno, pues que sepa que es algo que existe. Habría que rellenar pues esos datos de quién deriva. Aquí en este caso este es el que tenemos nosotros, por eso aparece algún dato. Datos de identificación.
Cuestiones que nos parecen importantes ya de cara a lo que nosotros recibimos en atención temprana. Explicitar de una forma clara el motivo de la derivación y, si se tienen documentos, adjuntar esos documentos en otros datos de interés. Hay otra cuestión que también nos resulta muy relevante a nosotros y al final tiene que ver con la Ley de Protección de Datos. Y es que en muchas ocasiones estos documentos no vienen firmados por la familia. Entonces, hay veces que no sabemos hasta qué punto la familia es conocedora o no de la derivación al recurso. De hecho, ahora también me gustaría plantear este tipo de cosas. Pero bueno, esta sería como esa parte más burocrática de qué podemos hacer para poder derivar a atención temprana. Hay una serie de criterios de acceso, tiene que haber una necesidad, por eso el que haya una fundamentación de esas necesidades que pueda tener el niño, que puede venir con un informe o bien del colegio o bien del ámbito sanitario, cumplir con la edad hasta los 6 años en este momento y que resida en Castilla-La Mancha. En cuanto a los criterios de acceso, en este momento hay un grupo de trabajo que está trabajando para poder definir de una manera como muy clara y muy concisa cuáles serían ellos. A nosotros la parte que también nos interesa en cuanto a la derivación es el proceso de detección. Y aquí vamos a aludir a la definición de atención temprana del libro blanco de la atención temprana, donde mencionan el concepto de alteración, pero también se menciona el concepto de riesgo. Y creo que es un concepto con el que no siempre trabajamos. En muchas ocasiones nos esperamos a que haya una alteración para plantear un trabajo, para hacer una derivación. En ese sentido, creemos que la prevención solamente se puede hacer desde el riesgo, no desde la alteración, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de prevención. Aunque haya una alteración, la detección precoz sí que lo que nos puede permitir es empezar a trabajar antes con ese entorno, con esa familia, y al final va a haber mucha menos repercusión pues, para todos esos elementos, niño, familia, para el sistema sociosanitario y el educativo, y como lleva un menor impacto socioeconómico. Por eso tan importante esa detección precoz o bien entender cuándo puede haber un riesgo. No vamos a hablar de hitos del desarrollo porque entendemos que pues vais a ser conocedores de ello muchísimo mejor que nosotros. Pero a nosotros lo que sí que hemos visto en nuestra práctica diaria es que a veces se alargan mucho los tiempos que se conceden a un niño para alcanzar un determinado hito. Y bajo pues, esta premisa del ya lo hará, me paro aquí y puntualizo, atendemos muchas zonas. O sea, esto no estamos hablando de cómo se puede funcionar aquí en Toledo. Nosotros atendemos muchos centros, recibimos información de muchos centros de salud y de hospital. Entonces, ha habido familias que posteriormente han acudido al servicio de atención temprana y cuando hemos planteado pues, un poco toda esa historia evolutiva, esa dificultad, lo que nos han dicho es, ya detectamos cuestiones relacionadas con esto, pero desde pediatría nos decían, no te preocupes, ya lo hará. En algunas ocasiones sí que se consiguió ese hito, pero en muchas otras ocasiones ese ya lo hará se dilató mucho en el tiempo. A veces, aunque lo consigan, pero se dilate mucho en el tiempo, esto supone una pérdida de oportunidades de desarrollo para el niño. Pensar que un niño que tenga dificultades en el habla va a tener muchas menos oportunidades de relacionarse con otros niños cuando entre en el colegio, aunque finalmente alcance ese hito. Entonces, por eso manejamos este concepto. Ejemplos que nos hemos encontrado, pues cuestiones como estas, niños que nos han derivado a los 18 meses porque no andaban, pero estábamos viendo que esa historia evolutiva que tenía el niño nos decía que efectivamente ese hito no lo iba a cumplir porque a lo mejor a los 14 meses no se estaba poniendo de pie. Sabemos que no va a alcanzar ese hito. Entonces, no necesitamos esperarnos a un hito crítico para poder derivar atención temprana cuando estamos viendo que hay otros hitos anteriores que no se están alcanzando. Entendemos que en muchas ocasiones esa no derivación se ha hecho por no alarmar a la familia. Nosotros en atención temprana, como manejamos este concepto de riesgo y alteración, en las primeras entrevistas lo que abordamos es esto, este servicio está orientado tanto para la alteración como para el riesgo, y el riesgo es cuando no se está cumpliendo un hito en una determinada edad. No significa que vaya a haber una alteración, simplemente algo preventivo. Nosotros nos estamos encontrando que esto sí que tranquiliza a las familias y hace que puedan acceder a la intervención. Aspectos que
creemos que también es importante tener en cuenta para hacer o bien una derivación a atención temprana o por lo menos hacer un seguimiento. Y a lo mejor este seguimiento tiene que ser con otro recurso. Nico, una de las cosas que está intentando promover es el que trabajemos en red. Creo que en ese sentido el trabajo en red, pues bueno, de alguna manera nos queda mucho por construir y a lo mejor aquí de lo que hablamos es trabajar en red con servicios sociales. Cuando nos encontramos con determinadas condiciones sí que puede haber situaciones, pues por ejemplo, de hipoestimulación, cuando hay una enfermedad mental asociada, cuando los progenitores tienen discapacidad intelectual, en algunas ocasiones con familias desestructuradas, cuando hay toxicomanías. Entendemos que también es un factor de riesgo cuando hay hermanos que tienen algún tipo de patología. En ese sentido sí que estaría bien hacer un seguimiento. Y si tenemos que derivar atención temprana, ya no para una intervención, sino para el seguimiento, creo que también vamos a apoyar a esa familia. Lo que os planteaba en ese sentido, creo que con estos elementos el trabajo coordinado con servicios sociales sería fundamental. A la hora de hacer esa derivación y de tener en cuenta esos factores de riesgo, ya no tanto el que puede haber una alteración, pues bueno, áreas en las que tenemos que fijarnos. Área motora. Pongo área del lenguaje, pero para nosotros es más importante la comunicación que el lenguaje. En muchas ocasiones nos fijamos en el lenguaje oral y lo marcamos como un hito, cuando realmente el hito tiene que ver con la comunicación. Esto es algo que también lo tienen muy instaurado los padres. Entonces los padres lo que quieren es que el niño hable, no que el niño comunique. Y cuando el niño dice palabras, aunque sean sin sentido, aunque sean no referenciales, se quedan tranquilos. Que entiendo que en muchas ocasiones ese proceso de derivación, cuando hay un lenguaje oral, a pesar de que no haya comunicación, es complicado por esas resistencias de los padres. El área cognitiva, el área social y el área sociofamiliar. Y en sociofamiliar, lo que estábamos planteando antes, intervenimos sobre el contexto cuando entendemos que va a haber un contexto no favorecedor. Nosotros, nuestra práctica, sí que nos hemos encontrado con niños que venían con un retraso importante en el desarrollo, pero que en el momento en el que esos padres han tenido determinadas pautas para poder estimular a sus hijos, el niño ha mejorado bastante. Me refiero a cosas como que el niño se pase 10 horas tumbado en una hamaca viendo la televisión y pensar que eso estimula al niño. Y son circunstancias que nos encontramos. Algo que nos parece fundamental para esta parte de prevención, para esta parte de detección y de seguimiento, podrían ser los talleres de lactancia. Entonces, igual a través de los talleres de lactancia podemos iniciar un trabajo conjunto en el cual lo que se puede hacer es un seguimiento del niño, en el cual vamos a ir viendo si se van cumpliendo esos hitos del desarrollo, pero también podemos hacer seguimiento del adulto. Bien porque tengan muchas dudas al respecto de pautas de crianza, bien porque al final ellos tengan dificultades de autocontrol, especialmente las familias primerizas. Hay un exceso de información en este momento y esto suele generar muchas ansiedades. Entonces, bueno, quizás la atención temprana también es un trabajo que podríamos ir haciendo pues, para favorecer esta creación de red y para identificar o prevenir determinadas situaciones de riesgo. Cuestiones que necesitamos a la hora de hacer una derivación o a la hora de recibir. Informar a la familia de cuáles son esos aspectos susceptibles de mejora. Hay ocasiones en las que nos han llegado familias que no saben a qué han venido. No saben ni siquiera lo que es atención temprana. Y de hecho, atención temprana de primeras genera mucho miedo, porque entienden que esto es un recurso que va orientado a la alteración. Mi vecino del quinto, su hijo tiene TEA, entonces si me has mandado aquí es porque has visto algo muy, muy grave en mi hijo. Y normalmente vienen con mucho miedo cuando no tienen esta información. Lo que os planteaba antes, nosotros en esa información aludimos a este concepto y de alguna forma intentamos informar de que este es un servicio de apoyo, no es un servicio en el cual se haya detectado ninguna alteración, sino en el cual vamos a intentar dotarle de estrategias para ese desarrollo. Hay que motivar para que participen en el recurso, porque algunas familias, pues eso, nos llegan pues porque me ha mandado el neurólogo, porque me ha mandado el centro de salud, pero aparte de no saber muy bien a qué vengo, no me interesa. Bueno, en muchas ocasiones no me interesa porque vengo con mucho miedo. En otras ocasiones porque tampoco le doy importancia a lo que puede estar sucediendo. Entonces creemos que para que este programa funcione, sí que tiene que haber esa parte de motivación. La entidad que va a recibir la derivación necesita tener información también. Nosotros necesitamos que nos contéis qué es lo que está pasando, cuáles son esos factores de riesgo, esa problemática que estáis encontrando,
que nos adjuntéis informes para poder saber en qué os basáis a la hora de plantear todo esto. Yo aquí también pondría sobre la mesa circunstancias que nos hemos encontrado, es cuando se deriva a familias y no se le explica el por qué se le ha derivado ni las pruebas que se le han pasado. Y quizás el ejemplo que tenemos todo lo que trabajamos en atención temprana tiene que ver con el MChat, el cribado que se hace de niños TEA. Sí, me pasaron una escala, pero no sé muy bien qué me han pasado. Entendemos que tenemos que informar a la familia sobre lo que vamos a hacer y yo creo que eso luego también a nosotros es algo que nos puede dar ese punto de partida para poder empezar a trabajar con ello. Entonces, toda la información que nosotros tengamos al respecto es algo que nos va a ayudar mucho. A la hora de informar sobre lo que serían las sesiones en atención temprana, pues también os pedimos mucho cuidado con todo esto. Al final, cada uno de los centros tenemos una casuística diferente, nos vamos a organizar de una determinada manera y luego aparte, pues, el modelo de trabajo no siempre es un modelo compartido por todas las personas que derivan. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos de una perspectiva en la cual intentamos implicar a la familia, intentamos trabajar desde lo funcional, cuando los neurólogos nos derivan diciendo que se va a trabajar de una manera clínica con un profesional específico, a nosotros nos están dejando un poco con un trabajo previo para hacer. Si ya era difícil, pues todavía tenemos que hacer ese trabajo para poder cambiar esas expectativas. En cuanto a la duración de las sesiones, en cuanto a la frecuencia de las sesiones, Andrea antes planteaba las figuras profesionales. Ha habido veces que se hace la derivación y en la derivación ya se hace la receta. Quiero que tenga 3 sesiones a la semana de logopedia. Bueno, pues ahora nosotros, cuando la persona se incorpore, haremos esa valoración y en función de eso veremos cuál es el profesional que más se adecúa a las necesidades que está teniendo ese niño y esa familia, igual que el entorno de trabajo. Al final, nosotros trabajamos desde esa evaluación de dificultades, es una evaluación continua, pero en un primer momento tenemos que tener un punto de partida, aunque vayamos a trabajar también con la familia y desde el contexto de la familia y desde las dificultades que nos exponga la familia en el desarrollo. Y creo que la parte quizás más importante, y es esa parte que os pedimos en la medida en la que fuerais a hacer derivaciones a atención temprana que tengáis en cuenta, es el compromiso en la intervención. Y este compromiso no tiene que ver tanto con el acudir a las sesiones, que sería esta parte intrasesión, con el hecho de tú ven a la sesión y participa de la sesión, sino que la filosofía de trabajo que tenemos es que la sesión realmente empieza cuando tú sales del recurso, cuando salimos de tu casa, y termina cuando volvemos a ir a tu casa, cuando vuelves a entrar en el recurso, porque al final es la familia la que le vamos a dotar de estrategias para que desde la funcionalidad, desde el día a día, vayan maximizando todas estas estrategias para compensar estas dificultades. Las compañeras de Down ahora concretarán un poco más todo eso, pero sí que nos parece importante que cuando se vaya a plantear la derivación, por lo menos esto de manera general sí que lo pueda tener presente la entidad que deriva y que se le pueda explicar a la persona que recibe la derivación. He ido muy rápido, no sé si no sé si hay alguna cuestión que queráis plantear. Soy del teléfono de la Bajanza Comunitario. Entonces a nosotros nos llegan llamadas muy angustiosas, con mucho miedo. Entonces lo que sí nos gustaría tener, independientemente de las asociaciones, que es aquí donde derivamos, tener algún teléfono donde pudiésemos derivar directamente, porque a mí nosotros nos interesa mucho más que lo coja alguien profesional, porque sí, mandamos al centro base y decimos poneros en contacto con, y le damos el número de teléfono. Pero después de lo que estoy viendo aquí, a mí me parece mucho más cercano si tenéis algún teléfono o alguien que le podamos poner en contacto, porque ya os digo, llamadas hay y además llamadas cargadas de mucha ansiedad y de mucho miedo. Yo creo que aquí lo que planteas tiene que ver con ese trabajo en red y con ese triángulo que en nuestro caso... Por eso digo, seguimos derivando a las asociaciones directamente. Yo tal y como lo planteo, tal y como lo vemos nosotros aquí, somos ese triángulo, es ámbito educativo, ámbito social, ámbito sanitario. Ámbito educativo, en teoría, por lo que estás contando, no creo yo que sea la persona que tenga que recuperar todo eso para plantear la derivación. Yo creo que en función de la casuística habría que ponerse en contacto con servicios sociales y que sean ellos los que planteen la derivación en caso de que sea una derivación necesaria de atención temprana. A lo mejor tienen que plantear una derivación a educador de familias. Sí, que a veces te plantean situaciones que ni ellos mismos son capaces de definir. Ya.
cuando estamos hablando de una circunstancia social, creo que habría que ver o bien de qué manera se remite la persona a que acude a servicios sociales o hasta qué punto se puede establecer esta coordinación con este recurso, y cuando lo que estamos hablando es de algo que puede tener que ver más con el ámbito sanitario, bien porque hay una patología asociada, ahí ya entiendo que tendría que ser el centro de salud. Entonces, igual se puede hablar con el centro de salud de zona, plantear esta situación y en base a eso ver de qué manera se puede hablar con la familia y poder plantear esa derivación. Pero al final es un trabajo interesante el que dices, porque hay veces que vamos identificando situaciones de riesgo, pero como la red está tan parcelada, parece que nos lo quedamos nosotros. Entonces, pues volvemos otra vez a lo que decíamos antes, a ver de qué manera poco a poco podemos conocer recursos y podemos ver de qué manera pues estas situaciones las podemos ir derivando. Bueno, pues los voy a dejar con mis compañeras de la Asociación de Down, donde os van a plantear todo lo que tiene que ver con la intervención. Hola, buenas tardes. Bueno, somos Laura González y Laura Sánchez, somos coordinadoras del Servicio de Atención Temprana Down Toledo. Y bueno, antes de comenzar con la parte de intervención, queremos comentar que en nuestro servicio de atención temprana, bueno, no solo atendemos a niños con síndrome de Down, ¿no?, como veníamos haciendo antiguamente, sino que la atención temprana atiende a niños y niñas que tienen alteraciones en el desarrollo o están en riesgo de padecerlas y no tienen por qué ser síndrome de Down. Entonces todavía nos encontramos con familias o con profesionales que sienten un poco de rechazo al venir a nuestro servicio por nuestro nombre o nuestra etiqueta. Entonces, bueno, sí, con esta formación podemos sensibilizar un poco a los profesionales para que den a conocer esto, pues mucho mejor. Y luego, por otro lado, como decían los compañeros, informaros de que bueno, atendemos a familias en Toledo, pero también en la provincia. Tenemos sedes en Ujena, Seseña y Juncler y pueblos colindantes. Entonces, bueno, que atendemos a población tanto de aquí del barrio y de Toledo como de los distintos pueblos que os he nombrado. Entonces, bueno, para comenzar nuestra parte de intervención, bueno, adelantaros un poco que esta es la parte ya de prevención terciaria, ¿no?, de cuando ya hay una alteración, ¿no?, lo que decían los compañeros, ellos hablaban más de esa prevención secundaria, ese riesgo en el desarrollo. Aquí ya vamos a abordar lo que es la intervención cuando hay un problema ya en el desarrollo, ¿vale? Entonces, para hacer un poquito, para introducir la intervención en la que nos basamos en atención temprana, bueno, seguimos un enfoque, se llama enfoque centrado en familias. No sé si habéis oído hablar de él, si conocéis algo en relación a este enfoque. Es bueno, algo relativamente novedoso, aunque llevamos ya unos años impartiendo y haciendo la transformación. Queremos resaltar un poco pues, esa comparativa, ¿no?, desde el modelo clínico rehabilitador, desde el que venimos trabajando años atrás, hasta el enfoque centrado en familias, en el que actualmente trabajamos pues, los 3 centros y servicios de atención temprana. Entonces, bueno, el modelo médico-terapéutico se centraba mucho ¿no?, en el niño, ¿no?, en rehabilitar esas dificultades que tiene el niño para reponer aquello que estaba dañado. El papel de la familia, bueno, es un papel pasivo porque el profesional es el que tiene el conocimiento y sabe un poco lo que tiene que hacer. Sin embargo, ahora hemos dejado eso atrás y ahora hemos implicado mucho más a la familia. Queremos que participe y que sean ellos, ¿no?, los que tengan un papel activo en el proceso de intervención. Las oportunidades de aprendizaje que se establecen pues, en ese modelo clínico rehabilitador pues, son las sesiones que se imparten, ¿no?, a la semana con el profesional que trabaje con el niño. Pueden ser 2 sesiones de 45 minutos a la semana o las que sean. Sin embargo, en el enfoque mediante el que trabajamos ahora, pues las oportunidades de aprendizaje que se dan son durante todo el día, porque la importancia de implicar a la familia es que son ellos quienes llevan a cabo las estrategias en el día a día, en sus rutinas. Entonces se ofrecen muchas más oportunidades de aprendizaje. Bueno, el profesional tenía un papel especialista, ¿no?, en el modelo médico-terapéutico y ahora el profesional actúa como una guía de la familia, como un apoyo a la familia. Y se realiza un trabajo colaborativo, tanto entre profesional como familia. Bueno,
la intervención se hacía, ¿no?, en una sala, en un espacio donde la familia se desplazaba. Sí que es cierto que el enfoque centrado en familia pues, depende un poco también de los servicios y de los recursos de los que se dispongan. Se puede llevar también en la sala o en el centro, en el servicio donde se lleve a cabo, pero también lo más importante sería hacerlo en el entorno, ¿no?, en el entorno del niño, en el domicilio, en el parque. Dime. ¿Podrías poner un ejemplo para que ¿Sí? aterrizáramos todo esto que estás diciendo un poco en la práctica? O en Sí, porque práctico? es muy técnico, ¿no?, todo lo que estoy diciendo. Vale, pues por ejemplo, aunque después voy a comentar un poco más las oportunidades de aprendizaje y ahí lo vas a ver más claro, pero, por ejemplo, si queremos que un niño se comunique, ¿no?, que aprenda a pedirnos agua en el día a día, ¿no?, una familia está preocupada porque quiere que su hijo le pida agua, porque llora, porque no sabe pedir agua, ¿no? Entonces, se puede trabajar con la familia dotándola de estrategias para que en los recursos que tienen en el día a día aprendan a que su hijo pida agua en las rutinas del día a día, ¿vale? El objetivo es trabajar con la familia para que sean ellos quienes en las rutinas del día a día lleven a cabo esas estrategias. ¿Dónde se puede hacer eso mejor? Pues en el entorno donde el niño se aprende y se desarrolla, es decir, durante las comidas se ofrecen muchas oportunidades para que los niños puedan pedir agua, en el cole, en las meriendas, ¿vale? Entonces es ahí en esos momentos donde los profesionales y la familia que están con el niño le enseñen a pedir agua, que es el ejemplo que hemos puesto. Entonces, si se hace en un entorno, el objetivo es enseñar a la familia cómo hacer eso y que luego la familia lo generalice a las rutinas del día a día, ¿vale? ¿Queda más o menos algo así más claro? Porque al fin y al cabo nos basamos en las preocupaciones de las familias. Hay familias que nos dicen, es que yo quiero que mi hijo pues, me diga o me pida ciertas cosas, su juguete preferido o la galleta que le gusta, porque llora para pedirla, no tiene estrategias comunicativas. Entonces vemos en las rutinas del día a día qué apoyos podemos ofrecerles para que aprendan. Entonces dotamos a las familias para que sean ellos. Pues a lo mejor necesita una imagen en la cocina, a lo mejor necesita aprender a señalar para que se identifique que la galleta está ahí arriba. Entonces trabajamos en las rutinas del día a día, es decir, que todos los aprendizajes se generalicen a las rutinas del día a día. ¿Más o menos queda más claro así? Vale. La relación o la coordinación que tenemos entre los profesionales, bueno, pues antes se hacía más de una manera multidisciplinar, es decir, el niño o la niña trabajaba con distintos profesionales, ¿no? Iban a sesiones de logopedia, iban a sesiones de estimulación, ¿vale?, en el que cada profesional tenía un perfil concreto y trabajaba, ¿no?, las distintas áreas del desarrollo. Sin embargo, ahora trabajamos mediante un equipo transdisciplinar en el que hay un profesional de referencia con los perfiles profesionales que os ha contado antes Andrea, pero la familia solo está en contacto con ese profesional. Así evitamos, bueno, pues que las familias tengan que contar reiteradamente todas las preocupaciones que tengan a distintos profesionales. O sea, se ha demostrado que las familias se sienten mucho mejor y la confianza que se genera entre el profesional y la familia es mucho mejor cuando solo hay un único profesional de referencia. Y luego resaltar también que por detrás está el resto del equipo. Es decir, que si hay alguna duda en relación a algo que el profesional no sepa, siempre está el resto del equipo para hacer un apoyo, hacer un acompañamiento, ¿vale? En eso es lo que consiste el equipo transdisciplinar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis saber? Que hemos ido un poco... Vale, entonces vamos a hablar ahora de las prácticas centradas en la familia. ¿Vale? Entonces, aunque os hemos hecho ya alguna pincelada, pero ¿qué papel tiene la familia en el proceso de intervención? Ya hemos comentado alguna cosita, pero bueno, ¿qué pensáis? Pues muy importante, porque al final las sesiones con los profesionales es un momento puntual y eso que para que llegue a término creo que es importante trabajarlo en el día a día y son los padres. Son los padres, el cuidador principal, los docentes, es decir, las personas con las que el niño o la niña pasa tiempo en su día a día. Es decir, necesitamos, sí que es verdad que
siguiendo este modelo, o sea, necesitamos la implicación de la familia, necesitamos que se preocupen, que estén, que lleven a cabo las estrategias del día a día. Entonces necesitamos una familia implicada. Uno de los inconvenientes que nos encontramos pues son esas familias que llegan al servicio porque les ha mandado el pediatra, pero no ven nada preocupante en su hijo, no ven nada que les llame la atención, entonces están aquí porque han llegado. Pero entonces nosotras nos encontramos ahí un problemilla porque partimos de las preocupaciones de las familias. Si la familia no tiene preocupación, tenemos ahí un problemilla que abordar. Entonces nosotros les hacemos ver, ¿no?, pues la situación general de su hijo e intentar ver que si realmente hay una preocupación hay que trabajar en ello. Vale, entonces, pues para definir un poco las prácticas centradas en la familia, pues tienen que ver con la manera con la que los profesionales interactuamos con las familias, las implicamos activamente en el programa de su hijo, de manera que se promueven resultados positivos en el pequeño, progenitores y cuidadores principales y sobre todo en el funcionamiento familiar. Es decir, lo que queremos hacer aquí es, el fin último es mejorar la calidad de vida familiar, es decir, que las familias se sientan capaces, competentes y felices porque sus hijos van evolucionando y ellos son parte de ese progreso, ¿vale? Y así el funcionamiento familiar mejora. Entonces, a diferencia, ¿no?, de lo que se hacía antes, trabajar únicamente con el niño, ahora lo que queremos es generalizar e incluir a toda la familia y a los cuidadores principales. Vale, entonces, componentes, cosas importantes que tenemos que resaltar. Hay algunas cositas que ya las hemos ido hablando. El empoderamiento, es decir, es una de nuestras prioridades como profesionales. Nuestro objetivo principal es capacitar a las familias para que sean ellas quienes lleven a cabo las estrategias del día a día en las rutinas diarias. Es decir, mi objetivo es enseñar, ¿no?, a esa familia a que su hijo pida agua. Es decir, yo lo voy a hacer en las visitas o en las sesiones, pero vamos a trabajar mediante moldeamiento, es decir, yo lo hago, tú me ves a mí y luego tú, como padre o madre, lo tienes que hacer en tu día a día. A la semana que viene me cuentas qué tal ha ido, qué has conseguido, qué no has conseguido, qué te funciona, qué no te funciona. Las estrategias se consensúan entre profesional y familia. Esto no me funciona. Bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos trabajar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, las familias se sienten contentas porque acaban consiguiendo avances y son ellos quienes lo consiguen, no es el profesional, ¿vale? Esto va muy ligado también a la colaboración positiva entre profesional y familia, es decir, nos situamos en un esquema horizontal, nadie es más que nadie, ellos son expertos en sus hijos y nosotros somos expertos en desarrollo, pero entre los dos hacemos un equipo y vamos a trabajar de manera colaborativa. Equipo transdisciplinar, bueno, ya os he contado un poquito lo que es decir, solo hay un único profesional de referencia que trabaja con la familia y no estamos cambiando constantemente o recibiendo distintas sesiones de intervención. El PIAF es el Plan Individualizado de Apoyo Familiar, que ahora os voy a contar un poquito de dónde sale, pero es el marco en el que nos basamos, tanto la familia como el profesional, para llevar a cabo la intervención. En este plan establecemos los objetivos de trabajo que vienen de las preocupaciones de las familias y de las preocupaciones también del profesional. Y aquí pues establecemos 13 objetivos, 14 objetivos, los que se marquen. Y tenemos un periodo de 6 meses para llevar a cabo las estrategias en el entorno natural y luego evaluar qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido de ese plan de trabajo, ¿vale?, que se ha generado entre la familia y el profesional. Este plan es un compromiso también por parte de la familia en el que ambos nos comprometemos a conseguir eso en un periodo de tiempo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y luego otro de los aspectos importantes, pues la intervención en entornos naturales. En función del centro o del servicio, se va a los domicilios o se hace la intervención en el centro. Por ejemplo, Crecer y Apace combinan, ¿no?, centro y entorno natural. Nosotros en Daun Toledo hacemos exclusividad en entorno natural, ¿vale? O sea que en función del servicio y de los recursos de los que se dispongan, pues se hace de una manera o de otra. La ley sí que defiende el enfoque centrado en familia, ¿vale?, pero el entorno natural
depende un poco ya de cada servicio, ¿vale? ¿Algo que queráis saber hasta aquí? ¿O alguna duda? Nada, vale. Bueno, pues siguiendo con el enfoque de intervención, resaltar un poquito el modelo basado en rutinas de Robin McWilliams que publicó en 2010. Es un modelo que defiende las prácticas centradas en familias, pero no es el único. Es decir, cada centro o servicio puede llevarlo a cabo o no, porque hay varios. Y luego, por ejemplo, entre nosotros, pues cada uno hacemos un poquito nuestro protocolo, es decir, que abordamos partes de este círculo y otras partes no. Pero bueno, os vamos a contar un poco a grandes rasgos en qué consiste este modelo. Bueno, como dice su nombre, se basa en las rutinas, es decir, lo que queremos saber principalmente es cómo son las rutinas de los niños y de las niñas en su día a día. En primer lugar, bueno, nosotras en Down Toledo sí que realizamos una evaluación del contexto familiar mediante el ecomapa. Bueno, el ecomapa es una herramienta que utilizamos para conocer qué recursos o qué apoyos tiene la familia, porque bueno, consideramos que es importante apoyos formales tanto informales porque les van a ayudar a la familia a conseguir ese bienestar emocional familiar y que el funcionamiento del niño pues vaya mucho mejor. Entonces hacemos una evaluación de ese contexto familiar y nos van contando sus apoyos. Luego hacemos una entrevista basada en rutinas, ¿vale? Que es lo que hay, las siglas son EBR. Esta entrevista siempre la hacemos, ¿vale? Para evaluar un poco las rutinas, y la entrevista tiene una duración de unas 2 horas. Siempre intentamos que estén los progenitores que pasan más tiempo con los niños porque son los que mejor conocen cómo son las rutinas. Entonces les preguntamos desde que se levantan hasta que se acuestan cómo los niños se comunican, cómo de autónomos son y cómo participan en las rutinas del día a día. O sea, esos 3 dominios funcionales son los que queremos saber. Y en base a lo que nos van contando ellos, pues nosotros vemos si hay preocupaciones o aspectos importantes como profesional que nos preocupan y también nos cuentan qué les preocupan a ellos. Es decir, pues ¿no? Lo que os decía, yo quiero que mi hijo duerma por la noche, porque no duerme y no duerme nadie, ¿no? Pues vemos ahí que a lo mejor hay un objetivo de sueño que tenemos que trabajar, ver qué está ocurriendo, qué estrategias están llevando a cabo, ¿no? Pues un poco abordar ese tema. Se abordan preocupaciones de todo tipo, no solo relacionado con el motivo de derivación, sino con la crianza, ¿no? O con el día a día, ¿no? Pues quiero que mi hijo vaya al parque y no pegue a los niños. Bueno, pues vamos a ver cómo estás, qué estrategias tienes, cómo se relaciona el niño. Un poco hacemos esa evaluación en la entrevista basada en rutinas. Luego, pues el profesional de referencia es un poco el encargado de realizar esa intervención, ¿vale? Que pueden ser tanto visitas efectivas en el entorno natural, es decir, nos desplazamos a los domicilios, al cole, a la escuela infantil, al parque, ¿vale? Donde sea necesario, o puede ser también en el centro servicio. Pero sí que es importante que ese profesional de referencia haga esas visitas efectivas en el entorno o en el centro. Y luego también un aspecto importante que comentaban los compañeros, pues las coordinaciones con el resto de entornos, sobre todo el educativo, ¿no? Si queremos conseguir que mi hijo se relacione de manera positiva con sus iguales, pues no solo vamos a trabajar en el parque, vamos a ver qué puede hacer la educadora en la escuela infantil para que esto también ocurra, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que se puedan generalizar los aprendizajes a distintos contextos del día a día. Vale, entonces con esto, que seguramente vais a entender ya mucho mejor lo que os quería contar,
es una comparativa, ¿no?, como la que os he mostrado antes, entre el modelo clínico rehabilitador y entre el enfoque centrado en familia, en el que bueno, pues, el profesional durante una hora se pueden ofrecer ciertas oportunidades de aprendizaje, ¿vale?, en donde el profesional le va a enseñar al niño ciertas estrategias, ¿vale?, en una sesión del tiempo que sea. Sin embargo, en el enfoque centrado en familia, lo que os decía, el objetivo es capacitar a la familia, pues en una hora y cuarto, ¿vale?, que tiene la visita, y la familia tiene muchas más oportunidades de aprendizaje en las rutinas del día a día para generalizar esas estrategias y llevarlas a cabo. Entonces, se obtienen, ¿no?, bueno, ahí se puede generar un debate, ¿no?, ahora me decís qué pensáis, ¿no?, pero las oportunidades de aprendizaje son mucho mayor si se capacitan a las familias y se llevan a cabo en las rutinas del día a día que lo que puede hacer el profesional durante una hora, ¿no? Es decir, si yo quiero enseñarle a mi hijo a pedir galletas durante una hora, va a ser un poco más limitado que si la madre o el padre está durante todos los desayunos enseñándole a pedir galleta, ¿vale? Entonces, las oportunidades de aprendizaje son mucho mayor siguiendo el enfoque centrado en familia. Y esto, bueno, pues no es algo que nos hemos inventado nosotros, sino que hay una evidencia científica que lo demuestra y que cuando se generalizan esos aprendizajes a las rutinas del día a día se consiguen mucho mejores resultados. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí o algún ejemplo? ¿Nada? Entonces, bueno, pues un poco para cerrar y terminar, ya hemos visto qué es la atención temprana, ¿no?, cómo llegan a atención temprana, ya hemos hecho una intervención para conseguir ciertos objetivos. ¿Cuándo termina la intervención? ¿En qué momento se marchan los niños, ¿no? Porque nos vienen muchas familias y nos dicen, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Y yo le digo, yo no sé, no sé cuánto tiempo vas a estar aquí, pues cuando se consigan los objetivos, en función de tus preocupaciones y de lo que quieras conseguir, ¿no? Entonces, la ley que comentaba Andrea, pues resalta, ¿no?, el hecho de que se hayan conseguido esos objetivos del PIAF, es decir, el plan individualizado de apoyo familiar del que os comentaba, tienen que número de objetivos, pues esos objetivos tienen que estar conseguidos. Y igualmente tiene que darse una disminución de las preocupaciones familiares, es decir, las familias pues tienen que estar ya satisfechas y haber conseguido estos objetivos. También, bueno, ya sabéis que ahora tienen que estar como máximo hasta los 6 años, entonces si hay familias, ¿no?, o hay niños que tienen muchas necesidades de apoyo y podrían salir PIAF uno tras otro, pues va a llegar un momento en que se van a tener que marchar y eso va a ser cuando cumplan los 6 años. ¿Vale? Antes, como decía Andrea, se quedaban hasta los 3, un periodo de transición, 4, ahora ya se quedan hasta los 6, pero una vez cumplidos los 6 años se tiene que hacer un protocolo de transición y ver qué otro servicio o recurso puede cubrir, ¿no?, esas necesidades. Y luego también queremos resaltar, ¿no?, algo que no contempla la ley, pero nosotros como servicios y centros sí que nos encontramos, y son pues las faltas o el absentismo familiar. Es decir, ¿qué hacemos con esas familias que no están preocupadas, que no están implicadas, que no ven nada en su hijo y nos cancelan una visita y otra visita o no acuden al centro, ¿no? Bueno, pues nosotros como servicios tenemos unas normas, ¿no?, y es que no podemos mantener a una familia que nos estaba beneficiando de los apoyos. Entonces, tenemos un criterio que son como 3 faltas sin justificar, es motivo para que salgan de atención temprana, ¿vale? Entonces, eso queda reflejado en el informe y el centro base queda notificado y ya está. Entonces, bueno, esos son un poco los motivos por los que acaba atención temprana y nada. Sí, una preguntita. Sí. Con el tema del absentismo, ¿vas a centro base y qué continuidad, o sea, no qué continuidad, qué valoración, qué ocurre, ¿no? Porque pues nosotros no tenemos feedback, se pierde, no tenemos. De hecho, nos ha ocurrido también, Laura, si quieres comentar algo. O sea, cuando nosotros tramitamos la baja, al final la persona del centro base entiende que nosotros hemos tenido el criterio suficiente para hacerlo. Entonces, no digo esa parte, digo lo siguiente, ¿no? O sea, esa familia se queda
queda sin ningún recurso. ¿Y hay alguien que hace ese tipo de seguimiento luego posterior de, yo qué sé, pues si el centro base implica, por ejemplo, a servicios sociales para...? No. Tendría que volver a iniciar el proceso en caso de que se detectaran necesidades otra vez y preocupaciones. Hay casos que vuelven después de algunos años o meses, van al pediatra en alguna revisión y vuelven. ¿Sabes? Porque en un principio la familia no estaba preocupada, entonces han salido por este caso que decimos y al final en otra revisión los pediatras detectáis, ¿no?, que evidentemente hay alguna alteración y vuelven a ser derivados. ¿Vale? Entonces nosotros hemos tenido el caso que de estar menores de por medio, ¿no?, porque allá hay otros motivos, ahí sí se hace más un seguimiento y ellos sí se han preocupado en llamarnos y ver un poco qué estaba pasando. Pero igual, si al final la familia no está preocupada ni implicada, terminan saliendo del servicio. Claro, aquí hay, a la hora de definir atención temprana sí que ha habido un par de elementos que igual lo damos por sentado. No, sí, lo damos por sentado y que también son importantes. Atención temprana es universal, es gratuita y es voluntaria. Entonces, en el momento en el que una persona decide que no quiere participar en el programa, ya está. Es lo que hablábamos antes, esa motivación por parte de el recurso que ve cuál es la necesidad, para poner sobre la mesa cuál es la necesidad. Creo que también lo importante del modelo con el que trabajamos es que trabajamos desde la funcionalidad. O sea, por eso ya no es tanto el tu hijo no sabe hablar, sino tu hijo no es capaz de comunicar sus necesidades. O sea, el exponer esas necesidades para que las familias puedan participar. Pero, pues eso, una vez que una persona decide abandonar, no hay red. De todas maneras, también parece que los niños con 6 años ya están curados. Estamos en la misma circunstancia, o sea, con 6 años cuando damos de alta pasa exactamente lo mismo. Ese niño parece que ya no necesita más apoyos, entonces, bueno, queda un poco a la mano de Dios de que hay algún recurso que continúe tratamiento, que puede ser hospital, puede ser servicios sociales, que quiera ir haciendo ese apoyo. Si no, igual. Incluso recursos asociativos, ¿no? Entiendo como... Sí, ya lo como queda. toda... Claro, pero serían asociaciones de carácter privado. O sea, sí que puede haber ciertas ayudas, ¿cierto? Pero a nivel público... No, luego a partir de los 6 años, pues las becas de educación y demás, pero ya entra dentro de lo que es fundamental. Pero sí que es cierto que en otras comunidades autónomas el sistema público sí cubre a partir de los 6 años. O sea, que es que nosotros os estamos contando la situación en Castilla-La Mancha. Al final, todo el tema, ya sobre todo atención temprana, que es lo que estamos hablando nosotros, es que es algo que a nivel nacional no tenemos nada. O sea, es algo puramente autonómico y cada comunidad autónoma lo hace de una manera diferente. De hecho, de la comunidad, cada provincia... Bueno, claro, sí. De hecho es eso, o sea, en Castilla-La Mancha incluso los datos son muy diferentes. Si cogéis los datos de niños y centros de atención temprana en Guadalajara y los comparáis con Toledo, os echáis las manos a la cabeza, porque es que Toledo estamos arriba del todo. Luego es eso, es que ni siquiera nos rige la misma consejería en las distintas comunidades autónomas. Nosotros en Castilla-La Mancha pertenecemos a Bienestar Social, pero por ejemplo en Andalucía lo lleva Salud y Familias, entonces allí el modelo es mucho más médico que aquí, porque al final estamos interviniendo desde un punto de vista muy diferente. Y luego ya retomando un poco el tema del asentismo, es que realmente la atención temprana es muy importante, pero no es como una necesidad básica vital que nos esté cubriendo. O sea, no se puede considerar el no querer recibir esta atención como un signo de maltrato, de negligencia parental, ¿sabes? Sí, yo lo decía más desde el punto de vista de la continuidad de cuidados, ¿no? Pues que no se pierda. A ver, yo vengo de la red de salud mental, que es diferente, y además trabajo con adultos, pero también hay muchos abandonos o muchas bajas por diferentes motivos. Es verdad. Pero esa parte de seguimiento, porque efectivamente pues luego vuelve a haber reinicios en otro momento de la vida de la persona o tal, pero claro, en adultos es como que tienes una franja desde los 18 hasta los 65, puede volver a aparecer la persona en la red, o nosotros intentamos como centro de rehabilitación que cuando hay una baja por cualquier motivo, insistir mucho, o sea, lo que hay que mental, las servicios sociales o tal, que la persona o abandona o no cumple o tal, va a salir del dispositivo, pero que nuestra recomendación es que haya algún recurso que esté pendiente. Pero claro, en atención temprana me llama la atención porque al final el tiempo, ¿no? Sí, como que es un factor mucho más... Bueno, el tiempo es clave para todo, pero que en los niños, o sea, entiendo que hasta los 6 años es todavía mucho más
importante. Pero vamos, que realmente al final estamos hablando de una baja de un servicio, es decir, que si luego esa familia a los 3 meses lo quiere volver a retomar, en el centro base nunca van a decir que no. O sea, hay niños que se van y luego nos vuelven y otra vez se van y otra vez vuelven y... Claro, y ahora lo tienes tú, pero ahora lo tengo yo, ahora acaba allí, o sea que... Sí, es un poco así, o sea, realmente nunca se les vuelve a negar que vuelvan a acceder al programa porque también hay que tener en cuenta el momento en el que están las familias que nosotros tenemos. O sea, estamos en el peor momento, en el momento en el que les están diciendo que lo mejor de su vida no está marchando bien o puede que no marche bien. Entonces, claro, ahí hay muchas reacciones emocionales, todas válidas en este momento, que muchas veces ocasionan que muchas familias o falten o incluso te pidan una baja voluntaria porque no quieren seguir viéndote porque eres el recordatorio de que algo va mal y vas todas las semanas a sentarte en su sofá encima, entonces lo tienes que entender y luego a lo mejor al año ya sí que están en su momento, o sea que no es nada contra ti ni contra tu entidad. Es una fase en la que ellos tienen que pasar por esa negación hasta esa asimilación del diagnóstico y cada familia y persona necesita su tiempo. Entonces, nosotros siempre le decimos que estamos ahí para cuando nos necesiten. De todas formas, hablando del absentismo, en nuestra entidad, no sé vosotros, pero de 200 familias que tenemos son como 10 o así. Sí, entre baja voluntarias y faltan sin justificar son como unas 10 o así, o sea que no es que sean... ¿De un volumen de cuántas? Para que seamos una idea. De 200. Entonces, bueno, no es lo común. Aquí también rompo una lanza a favor de todos los que trabajamos en esto. Tenemos muy pocas bajas voluntarias porque al final, ostras, o sea, mucho, o sea, muchísimo. Intentas encontrar ahí la manera de, pues eso, de no perder el contacto. O sea, que... Luego también el aspecto cultural también es importante, también influye. No todas las culturas tienen los mismos patrones de crianza. Yo quería preguntar, bueno, primero pedir disculpas porque hemos venido al final, pero teníamos otra actividad que no podíamos ni desconvocar ni acordar. Quería preguntaros, ¿qué opináis de que acudan estos niños a distintos recursos? Es decir, más que palabras o RQR o lo que sea. Es decir, a otros recursos privados que acudan aquí, allí. ¿Qué opináis? Pues eso yo creo que... A ver, eso es... o sea, yo creo que lo haríamos todos. La cuestión ahí es hasta qué punto realmente estoy creyendo en lo que estoy haciendo. Al final, determinados recursos lo que van a trabajar es de un ámbito clínico. Es decir, yo llevo a mi hijo, le dejo el tiempo que sea y luego voy a recogerle. Y en el mejor de los casos me dan un ligero feedback. Nosotros lo que proponemos es otra cosa, pero no tenemos esa mentalidad de trabajar de esa manera. O sea, nosotros trabajamos teniendo en cuenta cuáles son los principios de aprendizaje de un niño. Un niño aprende desde la repetición y aprende desde lo funcional. Por lo tanto, es lo que estábamos hablando antes, o sea, el contexto, la familia, es quien me da todas esas oportunidades de aprendizaje. Media hora, 1 hora a la semana, si no hay continuidad a lo largo de la semana, tiene muy poca evidencia. O sea, nosotros no vamos a decir ni que sí ni que no, al final esto es algo que evidentemente las familias tienen que poder buscar otro tipo de recursos, pero lo que siempre animamos es a pide que te den ese feedback, pide que te expliquen todo eso que se está haciendo, qué repercusión tiene en el día a día de tu hijo y cómo me llevo yo esto a mi día a día. Porque está muy bien que tú en la sesión de tratamiento estés trabajando con los pinchitos para hacer esto, pero yo ahora el problema lo tengo en casa cuando mi hijo le está doliendo algo y no es capaz de comunicármelo, porque no tiene vocabulario para ello o porque no tiene una manera de comunicarlo. Eso es lo importante, no que te sepa seguir una secuencia lógica. Oye, que también está bien, pero eso lo van a trabajar en el colegio. Entonces, por eso planteaba que en ese proceso de derivación está muy bien que nosotros expliquemos cuál es esa manera y que nosotros trabajamos en el día a día, no tanto en esas actividades académicas. Trabajamos sobre lo que el niño va a necesitar. No sé si en ese sentido queréis... No, bueno, yo creo que es común. Realmente nadie nos vamos a negar, yo creo, nunca, ni vamos a decir a una familia no vayas a tal sitio, no hagas tal cosa. Realmente yo creo que es cuestión de explicarles, mira, la evidencia científica lo que demuestra es que esto es lo que funciona. No significa que lo otro no funcione, ¿eh? O sea, que evidentemente, pues claro, cada uno lleva sus técnicas, su metodología, su forma de trabajar, pero esto funciona, y no solamente funciona con el niño, sino funciona con vosotros. ¿Que tú luego le quieres llevar a otros sitios?
Es que eso es libre, no es una Nosotros, decisión familiar. Al final, trabajando de esta manera, llegas a tener una relación muy buena con la familia y ellas mismas te dicen, oye, Laura, ¿qué piensas si le llevo? Pues nosotros decimos, ¿ves? Tú ves, prueba, que te cuenten y luego nos cuentas. Luego, además, en concreto nosotras, y seguramente ellos también, al tener relación con recursos externos, ponemos en la mesa, oye, si ellos quieren este recurso que tú dices, ¿no? Cualquiera de ellos, tener una relación, una coordinación, disculpa, con nosotros, aquí estamos. Y sí que tenemos coordinaciones pues, con este tipo de centros más a nivel privado, pues un poco por poner en la mesa qué estamos trabajando cada uno. Evidentemente, no vamos a ir en la misma línea porque trabajamos cosas diferentes, pero bueno, por lo menos tenemos al niño y a la familia en el centro, que es el objetivo en común, tanto de ellos como nuestro. Entonces, nosotros animamos, tenemos familias que siguen, familias que dicen que, pues bueno, que al final eso no les convence y bueno, hay de todo. Entonces, yo como dice Pablo les entiendo y como madre creo que a lo mejor también iría a preguntar, a decir, oye, ¿qué hay aquí? ¿no? Distintos recursos, si te ofrecen distintos recursos, pues yo dice, yo por mi hijo hago de todo, le tengo que llevar aquí o allí o allí, pero luego se demuestra que no cuanto más es mejor, sino que lo que sea de calidad. Entonces, informamos a las familias, tienes ciertos recursos, tienes la beca, tienes atención temprana que se puede compatibilizar, pero luego tú decides y nosotras tenemos que respetar las decisiones de las familias, pero no siempre cuanto más es mejor, pero bueno, ya eso cada familia decide. A mí sí que es verdad que igual que hay familias que no ven la importancia y que no ven, bueno, pues que no habla, pues ya hablará. Su hermano no habla hasta los 6 años, o mi hermano no habla hasta los 6 años. Pero, sin embargo, que hay otro tipo de familias que se angustian mucho por todo. Y luego es verdad que hay patologías en niños que a lo mejor necesitan, por supuesto, esto centrado en la familia, y a lo mejor pues una sordera, que es por ejemplo nuestro ámbito, pues además necesita una rehabilitación de implante. Entonces sí que la familia necesita tener todo ese aspecto de su día a día, y luego está la parte más técnica de rehabilitación de ese implante, que ese niño aprende a escuchar, aprende a comunicar y además aprende a escuchar con su implante nuclear, con sus audífonos y tal. Pero yo coincido con ellos que sobre todo lo más importante es la coordinación. Pero es que al final a esos niños, tú desde atención temprana, como les estás acompañando desde el principio hasta el final, les estás informando de todos los trámites que tienen que realizar, les ayudas a tramitar la ley de dependencia, les ayudas a tramitar la discapacidad en caso de que fuese un niño que fuese necesario. Cuando ya se están escolarizando, les estás informando de que existe la beca del Ministerio de Educación para alumnado con necesidades educativas especiales. Todos esos recursos al final les van a dar una ayuda económica, porque claro, los centros privados tienen un coste que no todo el mundo se puede permitir, y no hablo de todo el mundo porque tengan un salario muy bajo, no, cualquier persona de las que estemos aquí sentados, o sea, tiene un coste muy alto. Entonces, tú les estás ayudando a tramitarlo para que si quieren tener eso, también lo pueden tener, y el que lo necesite, como dice la compañera Eva, porque su casuística sea muy específica, sus necesidades de apoyo sean muy grandes, sea un trastorno de verdad que está diagnosticado y necesita otra serie de cuestiones, tú les ayudas a conseguirlas. Lo que no vas a hacer es someterle tú, además, a tenerte también a ti otros 3 días a la semana, más los 2 días que le dan con la beca, más los 5 días de apoyos que tienen dentro del cole, porque luego los coles también les dan apoyo dentro. Entonces también tienen su pedagogo, su maestro de audición y lenguaje. Es mucho para las familias. Entonces, al final, por lo menos, en mi opinión, y entiendo que es la de ellos también, te consideran parte de la familia, ¿sabes? No eres la psicóloga de atención temprana, eres Andrea. Entonces, llega la Navidad y el día 31 a las 12 de la noche te están felicitando el año. ¿Qué dices tú? Pero qué necesidad de que se acuerde de mí ahora. Se acuerdan de ti. Y se va a casar el tío y te piden ayuda porque quieren que su hijo lleve las arras. Como cualquier niño de 3 años quiere que lleve las arras en la boda de su tío. Claro, o sea, tú vas a ir a un centro privado y le vas a decir: quiero que fulanito lleve las arras en la boda de mi hermano, porque fulanito tiene 3 años, trastorno del espectro autista, no sigue normas, no sigue... ¿Sabes? O sea, te llevan...
Ver qué hay detrás de que mi hijo lleve las arras. O sea, lo que hay detrás es un seguir instrucciones, o sea, que detrás de todo esto hay una parte clínica también, hay una parte de trabajo en la cual como profesionales entendemos cuáles son las necesidades, pero entendemos que desde el día a día, desde la necesidad, es de donde se va a poder trabajar. Todas estas cuestiones. Hablaban antes de pedir una galleta. O sea, no es pedir una galleta, es iniciar comunicación, pero tenemos que empezar con algo. ¿Qué te motiva? ¿Una galleta? Pues empezamos con una galleta. Pero estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de comunicación. O sea, por eso es por lo que planteamos esto. Aún así, y pues un poco la visión que tenemos, si vas a ir a estos sitios, o sea, pregunta, que te digan, si puedes meterte, métete, porque necesitamos saber qué hacen con nuestros hijos y necesitamos darle continuidad a todo ese trabajo. Ese sería, yo creo, que un poco el resumen. La coordinación, o sea, a mí me parece que la coordinación es fundamental para todo, o sea, para nuestro trabajo, pero evidentemente estamos hablando de calidad de vida familiar, la tranquilidad que da a una mamá y a un papá ver que has hablado con su tutora, con su logopeda privada de RQR, o sea, que al final tú estás en el centro con ellos y además vas con ellos a la reunión, si es que no se les oculta nada, porque es lo que dicen las compañeras, estamos en horizontal, no estamos en vertical, es una tranquilidad, es que es calidad de vida al final. Y no sé. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, que lo estamos poniendo muy bonito, pero también nos estresamos, ¿eh? O sea que, no sé. Si tenéis dudas, porque sí que es cierto que entendemos que esto es un cambio de visión por la tabla que ponían las compañeras, o sea, al final venimos de un modelo que es muy diferente a lo que os estamos contando y a veces cuesta romper con una idea para aceptar que lo que te están contando aquí, pues oye, pues sí, llevan razón, o a lo mejor no, a lo mejor os vais diciendo definitivamente no llevan razón, no sabemos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa. El final de las diapositivas son también nuestros contactos, por si en algún momento necesitaseis poneros en contacto con alguno de nosotros tres en concreto, por ser los que estamos aquí. Si lo necesitáis, pues... Pero desde luego tú has puesto la palabra casi al final ahora, ¿no? Resumiendo, esto es coordinación, nuestro trabajo es coordinación. Este espacio como encuentro formativo dentro de la red de protección comunitaria que estamos empezando a generar, pues tiene todo que ver con esto, con generar lazos mucho más fuertes, mucho más palpables, mucho más directos entre todos los recursos que estamos en el territorio, en los territorios. Aquí estamos ya distintos barrios y desde estos distintos barrios se está construyendo esto. Esto es la idea, la esencia de esta red de protección comunitaria al final va a ser esa misma, ¿no? La capacidad, la posibilidad, la facilidad ya de conocer los recursos que están al otro lado de una necesidad, al otro lado de una familia y poder comunicarnos y coordinarnos mucho más. Eso es la idea con la que venimos trabajando, ¿no? Por mi parte, muchísimas gracias a las tres entidades, a las cuatro, que ha sido muy rico. Creo que mañana en el casco hay una mesa de salud, están aquí la pediatra y la enfermera de pediatría de Sierra, estarán con el ayuntamiento igualmente, con el equipo comunitario, pues ya pensando en una siguiente sesión, entiendo que puede ser sobre soledad no deseada, que como os decía también aquí en el polígono es una prioridad. Vamos conformando esa red, muchas gracias por estar ahí. Sí, quería decir lo que decías, esta ponencia, al igual que otros recursos, normativa y cosas que hemos nombrado, documentos esenciales en cuanto a atención temprana, van a estar colgados en esa misma página web que os enviaba al confirmar vuestra participación. Las personas que no os habéis inscrito online, os la haremos llegar igualmente, ¿vale? La idea es ir colgando todas las grabaciones, todos los documentos en esta misma página web, para ir conformando, digamos, un poco ese corpus de conocimiento compartido. Y va a estar, esta es la página de Toledo Comunitario, pues dentro de este apartado de la red de protección comunitaria vamos a ir colgando todas las sesiones, la grabación, el documento, el PDF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Nada más por mi parte. Muchas gracias.